que los hacen ya no apegarse tanto a la realidad, es que son modelos perfectamente competitivos, es decir, que hay múltiples proveedores de un bien, entonces nadie es capaz de fijar un precio exactamente, y que las mercancías son idénticas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos mercancías idénticas, commodities, por ejemplo, pensemos en banano, ¿verdad? O en petróleo. Una vez estamos terminados con eso, el intercambio de esos productos se explica muy bien por los opuestos clásicos, ¿verdad? Decimos nosotros, bueno, quien sea que tenga el costo de oportunidad más bajo o quien sea que tenga una mayor dotación del factor que se utiliza intensivamente en la producción de este bien, lo va a producir en abundancia y va a tener una ventaja al momento de intercambiar. Y el desarrollo o la riqueza de los países al final va a ser en gran medida o va a poder ser en gran medida explicado por esos factores, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando del intercambio, no necesariamente, aquí voy a tachar y voy a cambiar esto, no necesariamente del mismo producto, pero del mismo tipo de producto en países relativamente homogéneos, entonces nosotros vamos a tener que encontrar diferentes supuestos y diferentes ideas para explicar de dónde surge esto, ¿verdad? Hasta aquí todo esto tiene sentido, compañeros. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que le gustaría agregar? Todo claro, gracias. Ok. Ok, entonces la nueva teoría del comercio internacional, como le digo, no es un modelo como tal, aunque los modelos, existen una serie de modelos, ¿verdad? Y si nosotros buscamos información y bibliografía, que también yo se las voy a brindar para quien le gustaría adentrarse más sobre este tema, particularmente sobre el tema de la investigación, si les gustaría adentrarse en este tema. Son modelos que hacen énfasis sobre los rendimientos constantes a escala, ¿verdad? Es decir, la capacidad de crecer en el largo plazo siempre y cuando nosotros tengamos un incremento en el capital y en el trabajo. ¿Cómo eso motiva a los países a buscar, o a las empresas dentro de los países a buscar mercados más allá de su frontera para tratar de tener esos rendimientos constantes, ¿verdad? Esos rendimientos que siempre se mantienen a pesar del tiempo? Y buscaba explicar por qué los países comercian no solo mercancías similares entre sí, sino con países que producen el mismo tipo de mercancía. Por ejemplo, una de las principales fuentes de esto surge de cuando se observa el intercambio entre mercancías alemanas y mercancías estadounidenses en los años 70 y 80. ¿Cuál creen ustedes que era la principal mercancía que los estadounidenses exportaban a Alemania? Armas. No. Transporte. Específicamente carros, ¿verdad? La principal exportación, o sea, si usted agarraba la matriz de qué le manda Estados Unidos a Alemania y lo ordenaba de mayor a menor, el principal Incoterm, si quisiera llamarlo así, eran autos, ¿verdad? Vehículos.
y para Alemania y Estados Unidos eran también vehículos, ¿verdad? Entonces, esencialmente, estos modelos de acá dejan de funcionar, porque los supuestos de esos modelos asumen de que usted no va a exportar lo que usted mismo puede producir al interior, ¿verdad? Y aquí tenemos otro rompimiento entre la teoría clásica y neoclásica y lo que vienen siendo la nueva teoría del comercio, ¿verdad? En la teoría clásica y neoclásica, el análisis se hace a nivel país. Es decir, que nosotros cuando vamos a hacer un estudio empírico, por ejemplo, de estos de acá, a la larga lo que estamos viendo no es el comportamiento de una u otra empresa, ¿verdad? Sino estamos viendo, por así decirlo, cuando armamos el modelo, el comportamiento promedio o macro de todas las empresas que producen esa mercancía en el país. Entonces, la nueva teoría del comercio lo ve a nivel de firma y de consumidor. Es decir, toma lo macro, toma lo internacional y lo lleva a un nivel micro, ¿verdad? Por eso muchas veces son modelos sumamente complejos de desarrollar, porque a un nivel micro, ¿qué están tratando de hacer todas las firmas, compañeros? Generar ganancias. Correcto, es maximizar sus ganancias. Y a un nivel micro, ¿qué están, perdón, a un nivel, sí, a un nivel micro, ¿qué están tratando de hacer todos los consumidores? ¿Cómo le llamamos a eso que están buscando los consumidores de macro 1, de micro 1, perdón? Satisfacer sus necesidades, Lick. Satisfacción. Sí, es esencialmente lo que están haciendo. Si recuerdan, la forma en que los economistas le llamamos a eso es maximizar su utilidad, ¿verdad? Que la utilidad siempre es un concepto un poco nebuloso que trabajamos los economistas en la teoría del consumidor, ¿verdad? Pero básicamente lo que me dice es, yo tengo algo que llamamos utilidad, y la utilidad, si nosotros pudiéramos medirla en el mundo real, sería la máxima satisfacción de mis necesidades. Por eso es que consumo y utilidad muchas veces son conceptos que están interrelacionados, ¿verdad? Porque asumimos de que quien maximiza su consumo, maximiza su utilidad, ¿verdad? Y entonces, nosotros acá partimos de, cuando nosotros estamos viendo a nivel de empresa y a nivel de persona esa maximización de utilidades, la importancia de dos supuestos principales con los que trabajan estos modelos de la nueva teoría del comercio internacional. Y aquí los puse al revés, pero el primer supuesto son que ellos dicen, nosotros vamos a trabajar con bienes diferenciados. ¿Qué significa bienes diferenciados? Significa que los bienes no son completamente homogéneos. Es decir, un auto Ford no es lo mismo que un auto BMW, y una galleta Chiqui no es lo mismo que una chocosita, no sé si todavía existen, pero no son lo mismo, ¿verdad? O una Oreo, ¿verdad? Son bienes similares, pero tienen suficiente diferenciación que crean competencia imperfecta. ¿Por qué crean competencia imperfecta, compañeros? Pues a la larga la competencia imperfecta es el resultado de, en buena parte, de aspectos normativos, ¿verdad? Es prohibido de que usted venga y pueda replicar lo que alguien más produce. Usted tiene que cambiarlo lo suficiente que no se puede hacer un robo, ¿verdad? Ya sea a través de patentes
o de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, al estar el consumidor en busca de la maximización de la utilidad, usted puede encontrar consumidores que únicamente van a consumir el producto que usted está produciendo, ¿verdad? Es decir, consumidores que no van a buscar otro producto reemplazo, o que para buscar el producto reemplazo van a tener que tener un aumento en precio demasiado significativo. Entonces, aquí es como estos modelos se van tratando de apegar más a la realidad, ¿verdad? Y buscan observar el comportamiento de los consumidores. No sé si se comprende esto, compañeros. Licenciado, ¿de qué modelo está hablando? Perdone. Aquí estamos hablando en general de toda esta familia de modelos. Todos los modelos que están metidos dentro de la nueva teoría del comercio internacional trabajan bajo estos supuestos, ¿verdad? No es un modelo específico, entonces. No es un modelo específico. Y como le digo, hay como 3 o 4 tipos de modelos que se pueden abordar acá. Más me interesa que veamos cuáles son conceptualmente hacia dónde va la teoría del comercio internacional. Porque esto todavía está como que trabajándose, ¿verdad? Entonces, de aquí nosotros lo que estamos buscando es comprender cuáles son las ideas que los pensadores de esta nueva teoría, particularmente, de hecho, Paul Krugman, por eso ganó el Nobel de Economía en el 2008, por su desarrollo de esto, ¿verdad? Básicamente, ¿qué es lo que ellos dicen, verdad? ¿Por qué los modelos de economía, los modelos clásicos y neoclásicos dejan de funcionar? Entonces, a este rubro, por así decirlo, le podría poner solo como la nueva teoría del comercio internacional. Y me interesa que nos quedemos con 3 conceptos, ¿verdad? Con la competencia imperfecta, especialmente cuando tengamos competencia monopolística, los bienes diferenciados, los efectos de red y cuáles son las implicaciones de eso, ¿verdad? Luego, como les digo, en esto de la nueva teoría del comercio internacional hay un sinfín de modelos que se han trabajado tomando estos supuestos y ajustándolos ligeramente. No sé si eso le resuelve su duda. Sí, licenciado, ahí estamos, gracias. Muchas gracias. Muy bien, compañeros. Entonces, yo creo que a todos se nos vienen ejemplos a la cabeza de productos que no tienen sustituto, ya sea en nuestro consumo o en el consumo de alguien que nosotros conocemos, ¿verdad? O que sería muy difícil sustituir. Entonces me interesa, ¿sí comprendemos ese concepto? Sí, gracias. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, por ejemplo, lo que esto termina creando es lo que pareciera ser una contradicción de términos, ¿verdad? Que es la competencia monopolística. ¿Por qué la competencia monopolística pareciera ser una contradicción, compañeros? Porque si es un monopolio, se supone que no debería haber más competencia, ¿no? Es correcto. Es decir, cuando hay un monopolio, nosotros no tenemos competencia. Yo soy el único y yo puedo fijar el precio que yo quiera. ¿Cómo pongo yo el precio en un mercado perfecto, compañeros?
¿Cómo se fija el precio en un mercado perfecto? Por la oferta y la demanda. Correcto, es un juego de oferta y demanda, ¿verdad? Recordamos que hablábamos siempre sobre cómo la relativa escasez y abundancia causaban de que los precios fluctuaran, ¿verdad? Y esa fluctuación en los precios es en última instancia la que termina determinando cuál va a ser el nivel general de precios. En un monopolio nosotros no tenemos eso, ¿verdad? ¿Cómo se fija el precio en un monopolio, compañeros? El monopolista lo pone LIC en base al mercado. Ni siquiera en base al mercado, ¿verdad? Él lo fija y fija el precio generalmente que va a maximizar sus ganancias, ¿verdad? Entonces él tiene potestad de fijar el precio más alto con el cual él vaya a maximizar ganancias, porque obviamente, si nos vamos acá, vamos a borrar acá. Vamos a borrar este de acá. Entonces, en un monopolio, yo puedo fijar el precio o yo puedo fijar la oferta acá. Y la que se va a tener que mover es la demanda. ¿Por qué? Porque yo tengo completa potestad y nadie más puede entrar al mercado. En el mercado de Coca-Cola, ¿será que hay alguien más que puede entrar? La Big Cola, LIC. No, LIC. No, oiga lo que estoy diciendo. En el mercado de Coca-Cola, no en el mercado de cola, en el mercado de Coca-Cola. Nadie más puede entrar, porque como les digo, Coca-Cola tiene la protección de sus patentes y sus recetas y nadie por ninguna razón puede entrar en el mercado de Coca-Cola. Lo que pueden hacer es salirse del mercado de Coca-Cola por completo y pasarse al mercado de Pepsi y pasarse al mercado de Big Cola, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que me refiero con que la competencia ahora es monopolística. Nosotros tenemos un montón de mercados y cada uno de esos mercados tiene alguien capaz de fijar su precio y cierto nivel de rigidez. Es decir, lo que va a jugar ahí es qué tan elástica o inelástica es la demanda, qué tanto la demanda reacciona ante el nivel de precio. Les pongo yo la pregunta, yo creo que todos conocemos a esas personas que son adictas específicamente a la Coca-Cola. Creo que es lo más común, quizás habrán algunos adictos a la Pepsi o a la Big Cola, yo no conozco a nadie, pero a la Coca-Cola. ¿Cuánto tendría que aumentar el precio de la Coca-Cola para que esa persona dejara de tomarlo y abandonara ese mercado? Pues ahí va a variar, ¿verdad? Eso es lo que va a variar. Pero al final, Coca-Cola tiene un incentivo de buscar que los rendimientos a escala sean no solo constantes, sino que crecientes, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos del rendimiento a escala constante tiende a darse en el largo plazo para un juego de mercados, ¿verdad? O para un grupo de mercados más o menos similares, pero suficientemente diferenciados que cada firma dentro de ella tiene su propio mercado en el cual puede buscar maximizar la ganancia. Y entonces, lo que cada firma va a buscar es
poner el precio lo más alto que puedan, dado la elasticidad de su demanda. Es decir, si Coca-Cola creyera que su demanda fuera lo suficientemente inelástica, ellos tendrían un incentivo para poner la Coca-Cola a 100 quetzales o a 200 quetzales. ¿Por qué? Porque ellos son el único oferente dentro del mercado de Coca-Cola. ¿Por qué no ponen la Coca-Cola a 100 quetzales, compañeros? Porque tal vez ahí sí les cambiaría la demanda en base a la capacidad de compra de las personas. Correcto, porque la demanda no es lo suficientemente inelástica, ¿verdad? La demanda tiene cierta elasticidad y entonces ellos dicen, bueno, yo si yo hago eso, mi demanda va a migrar a otro mercado, al mercado de la Pepsi, ¿verdad? Y entonces, perdón. Y entonces voy a tener consumidores migrando hacia acá, ¿verdad? Pero yo tengo el incentivo de poner el precio lo más alto que pueda. ¿Y qué es lo que pasa cada vez que yo subo el precio? Digamos que yo ponga el precio por acá. Como ustedes ven, Un excedente. correcto, pero acá la que se va a tener que mover es la curva de oferta. No hay movimiento a lo largo de la curva. ¿Por qué no hay movimiento a lo largo de la curva, compañeros? Porque el movimiento Porque estos consumidores migraron para acá. Entonces, cuando esos consumidores migran para, para el siguiente mercado, se desarrolla un movimiento a lo largo de la curva. Perdón, se desarrolla un movimiento en una nueva curva. Entonces, a eso se refiere la competición monopolística. La competición monopolística simple y sencillamente es una forma de decir o de ejemplificar de que en estos mercados, al contrario de lo que ocurre en un mercado de competencia perfecta, que sería algo como esto, ¿verdad? Digamos que en un mercado de competencia perfecta, yo puedo estar por acá. Digamos que el precio estuviese por acá. Cuando el precio está por acá, la oferta es igual a 10, pero la demanda es igual a 20. Como 20 es mayor que 10, entonces hay escasez, ¿verdad? Porque hay más personas demandando que ofreciendo. Entonces el precio empieza a subir y las personas se van saliendo del mercado o demandando menos por el aumento en precio, pero no hay una nueva curva. ¿Por qué no hay una nueva curva? Porque el movimiento es a lo largo de la curva de demanda existente. Es decir, esta ecuación que describe esta curva ya toma en cuenta cuál va a ser el movimiento que va a experimentar la curva cuando esta o cuando haya un aumento en precio. Entonces, en el mercado monopolístico, eso no pasa así. Debido a que hay
un único oferente y un número grande de demandantes, o un oferente, digamos, si es un duopolístico, que sea así, pero dejémoslo acá. Entonces, por ejemplo, cuando él pone el precio muy alto, y aquí voy a tratar de dibujarlo mejor, la curva se modifica. Deja de ser la misma curva que teníamos antes, ¿verdad? Y ahora se convierte en una curva por acá. Entonces, eso es todo lo que la competencia monopolística se refiere, ¿verdad? Y esto se debe a los bienes diferenciados. Los bienes diferenciados es la forma de decir de que eso es la implicación de que los bienes sean, aunque sean ligeramente diferentes, ¿verdad? A que la Coca-Cola sea diferente de la Big Cola. Y entonces, es lo que le decía, todas las firmas que logran establecerse en ese campo, logran tener rendimientos crecientes a escala. Los que logran mantener su mercado, ¿verdad? Sin embargo, algo que esta familia de modelos contempla es de que debido a que hay un número grande de mercados, hay firmas que entran y firmas que salen, ¿verdad? Entonces son solo aquellas que entran, las que logran mantenerse, las que experimentan esos rendimientos crecientes a escala. Ahora, algo importante de la curva monopolística es que cuando existe una apertura al comercio internacional, la curva de demanda se tiende a volver más elástica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un número más grande de consumidores que tienen un número más grande de opciones y consecuentemente se vuelven más sensibles a los precios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esta familia de modelos o estas teorías sobre el comercio internacional llevan implícito el mismo o la misma idea de las teorías clásicas, ¿verdad? Porque esto de acá, ¿qué parece sugerir acerca del comercio internacional, compañeros? Desde un punto de vista de política, ¿qué tipo de política es la más deseable? Licenciado, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta es, leyendo esto que resalté ahí, ¿cuál pareciera ser la recomendación de política que esta teoría hace? En términos de qué sería mejor para los habitantes del planeta. Pues lo que pareciera sugerir, ¿verdad, compañeros? Es de alguna manera proponer la liberalización del comercio, ¿verdad? Esto no es del todo,
no es universal dentro de esta familia de modelos. Fíjense que una de las cosas que esta familia de modelos que denominamos nosotros la nueva teoría del comercio internacional tiene es que deja de tener de alguna manera homogeneidad política, ¿verdad? Digamos que aquí las ideas de política económica varían ligeramente, pero en términos generales es una política que busca o aboga porque los países liberalicen la economía para prevenir que esas firmas que tienen control sobre su mercado interno tengan un control demasiado grande y puedan extraer demasiados beneficios, ¿verdad? De alguna manera ellos lo que dicen es, si liberalizamos el comercio, entonces vamos a tener una curva de demanda con mayor elasticidad y esta curva de demanda con mayor elasticidad va a hacer que los países tengan o que los ciudadanos de los países tengan una mayor utilidad, ¿verdad? Porque van a tener una mayor cantidad de opciones y van a poder migrar del mercado donde los precios son demasiado altos a un mercado sustituto con mayor facilidad si tienen mayor opciones, ¿verdad? Desde el punto de vista de que es más probable que encuentren un mercado en donde puedan de alguna manera satisfacer o maximizar su utilidad. Entonces, cuando esas curvas de demanda tienen mayor elasticidad, las firmas, aún dentro del esquema de competencia monopolística, se ven obligadas a salir del mercado, perdón, a reducir precios para capturar una proporción más grande del mercado. Estas firmas incurren pérdidas y se ven obligadas a salir del mercado. Entonces, a la larga, lo que el modelo está, o lo que los pensantes de esta teoría del comercio, de la nueva teoría del comercio internacional, dicen es que esa es la razón por la cual el comercio se tiende a dar entre países con características similares, ¿verdad? Porque los consumidores de esos países demandan más o menos el mismo tipo de bien y entonces las firmas empiezan a producirlo, pero como los bienes son ligeramente distintos, entonces crean sus propios mercados y entonces tenemos compradores de Ford tanto en Estados Unidos como en Alemania y compradores de Mercedes tanto en Alemania como en Estados Unidos, ¿verdad? Porque no existe un bien o por el precio no es lo suficientemente grande para ellos poder o querer realizar un cambio sobre el nivel o sobre su compra, ¿verdad? Para satisfacer la mayor utilidad. No sé si hay alguna duda, compañeros. Adelante. Sí, gracias, licenciado. Entonces, si, no sé si estoy mal, pero entonces esta teoría se basa más que todo en el efecto sustitución. Correcto, o la dificultad de que exista un efecto sustitución cuando los bienes son ligeramente diferentes. Eso es en realidad, ahí usted lo tiene perfecto, solo que se basa sobre cómo al crear bienes que son diferenciados, yo dejo de tener un mercado perfecto, ¿verdad? Porque ya no tengo yo un mercado de frijoles, sino que tengo un mercado de BMW, tengo un mercado de Mercedes, tengo un mercado de Ford, tengo un mercado de Toyota, y hay consumidores, o hay un número más grande de consumidores que no están dispuestos a cambiar de
de producto, ¿verdad? Y entonces, al tener nosotros una mayor liberalización, damos una ventana para que haya una mayor variedad y una mayor elasticidad a los precios que les permitan cambiarse de un mercado a otro. Y que sea que prácticamente para que no como que se obligue a consumir específicamente un producto, sino que tenga el consumidor la libertad de poder elegir, algo así. Sí. Correcto, como que al consumidor se le dé suficiente variedad para que él pueda, o él o ella pueda encontrar un producto que satisfaga su utilidad a un menor precio, ¿verdad? Y entonces eso es lo que le da el incentivo a las empresas a reducir los precios. El problema es que al reducir precios, algunas salen del mercado, ¿verdad? Entonces, al final, cuando decimos que este modelo asume de que hay rendimientos constantes a escala, la razón de eso es porque es como que el efecto neto de las empresas que salen del mercado porque no pudieron sostener a los clientes y las empresas que tienen los rendimientos crecientes a escala, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda, compañeros. Disculpe, Lick, solo para recordar, el término que había usado fue competencia monopolística, ¿correcto? Correcto. Ok. Sí, ese es el término que utilizan ellos para describir este tipo de competencia, ¿verdad? Porque el argumento básicamente es, nosotros hablamos de un mercado de competencia perfecta cuando los bienes son homogéneos, ¿verdad? Entonces, digamos, frijol, en teoría, si todos están vendiendo el mismo frijol, yo voy con el que me dé el precio más bajo, ¿verdad? Entonces, al final, todos van a tener que vender a más o menos el mismo precio, porque de lo contrario, nadie les va a comprar. Pero acá lo que ellos dicen es, hay un monopolio en la producción de cada bien, ¿verdad? Y ese monopolio es de cierta manera normativo, porque las leyes sobre propiedad intelectual y sobre patentes son lo que permiten que ese monopolio se sostenga, ¿verdad? De acuerdo, Lick, gracias. Muy bien, compañeros. ¿Alguna otra duda? Todo claro, Lick, claro. Ok, si no hay más dudas, compañeros, dejamos por acá la Lick, clase. perdón. Sí. Perdón, solo para tener claro, entonces aquí no estamos hablando exacto de monopolio, sino de competencia monopolística. Sí, competencia monopolística, correcto. Que no es lo mismo, ¿verdad? Que Ajá. monopolio. Ah, ok. Gracias. Muy bien, compañeros. Entonces, por acá dejamos la clase del día de hoy. Como yo les comentaba, yo esto no lo voy a evaluar en el parcial, sino que se los voy a poner como parte de un laboratorio para que ustedes lo desarrollen y lo vamos a evaluar de esa manera. Y entonces ustedes cuando me entreguen eso, pues va a ser parte de su nota de laboratorios, ¿verdad? Esto y creo que lo de Heckscher y Olin lo vamos a evaluar por laboratorios, entonces serían 2 laboratorios que van a tener que realizar. Yo se los publico siempre por Classroom, ¿verdad? Y porque en el segundo parcial quiero que cubramos el tema de política comercial internacional. Entonces, aquí dejamos la clase del día de hoy, compañeros, y sí, Edson. Entonces, en resumen, solo vendrá en el primer parcial el laboratorio 1 y 2. Así es. Práctico. Y lo de su investigación. Ah, ok, gracias. Perfecto. Lo que ustedes entregaron en su investigación está sujeto a evaluación y de ahí va a salir buena parte de las preguntas teóricas. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Lick.
Feliz noche, Feliz Lick. noche, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche.